pero de eso no vamos a hablar porque eso lo conocemos un poco mejor. Sin embargo, sí vamos a hablar un poquito acerca de cómo la relación consigo mismo puede representar o ser una fortaleza espiritual. Y también pues delimitando un poco, ¿verdad? Recordando que nosotros abordamos generalmente estos espacios desde la fe católica, con una proyección en la fe católica. Y aunque vamos a tomar algunos elementos de psicología, pues no lo vamos a hacer propiamente dicho desde la psicología, sino desde la proyección de la espiritualidad. Muy bien, pues dicho esto, voy a compartir mi pantalla y vamos a ir siguiendo una presentación. Pues este es el tema del que hablábamos, la relación consigo mismo como fortaleza espiritual. Y vamos a partir de una frase de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, como creo que es mejor conocida, Teresa la Grande. En uno de sus escritos ella menciona esta frase muy interesante que dice: un día de propio y humilde conocimiento vale más que muchos de oración. Pues me pareció una frase muy atractiva, especialmente para nosotros los que rezamos mucho, porque el autoconocimiento también tiene mucho que ver con nuestra manera de orar y con nuestra manera de vivir la espiritualidad. Entonces partimos de esta frase para que nos oriente y nos ilumine en la reflexión que vamos a realizar el día de hoy. Esta es una gráfica que representa o refleja algunas, no todas, algunas de las actividades que una persona puede tener en su vida. Y más o menos lo distribuí aleatoriamente. Los porcentajes van a referirse a la cantidad de tiempo, a las prioridades que se presentan, al esfuerzo que se da en cada una de estas áreas. Por ejemplo, una persona promedio puede dedicar la mayor parte de su vida al trabajo, 51% del total. Y pues sí tiene que ver mucho con nosotros. El trabajo juega un papel muy importante y consume mucho de nuestro tiempo en la vida. A lo mejor la persona que representa esta gráfica tiene recreación pues poco, se divierte poco, pasa tiempo para sí misma poco, etc. Ahí le pusimos 2%. El cuidado del cuerpo, pues el 15%, que implica no solo el cuidado del cuerpo por estética, sino también por salud, 15%. El cuidado de la mente, 8%. El del espíritu, 8%, 5%, perdón. Las relaciones con los demás, 13%. Las emociones, 2%. Y los sentimientos, un 4%. Les repito, pues esto es aleatorio, es al azar, pero solamente para que nos demos una idea que las personas tenemos diferentes dinamismos en la vida y también a cuál de ellos pues nos estamos dedicando más, no solo en tiempo, sino en esfuerzo, poniéndolo como prioridad, etc. Sin embargo, a esta gráfica todavía le podemos hacer o nos podemos hacer una pregunta. ¿Y la relación consigo mismo en dónde entra? Dentro de este 100% que puede representar la vida de la persona, ¿en dónde entrará la relación consigo mismo, pero de manera consciente? Porque podemos pensar que la relación consigo mismo está implícita en todas estas áreas de la vida de la persona. Y lo puede estar, a veces con conciencia y a veces, o la mayor parte del tiempo, inconscientemente. El tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos intencionadamente, por lo general, es poco o nulo. Y más o menos de ahí vamos a tomar algunos elementos para la reflexión que queremos hacer. Pensemos en esta pregunta. Solo pensemos en ella, no vamos a responderla. ¿Cuánto le dedico a la relación conmigo mismo? Y aquí yo no quise poner cuánto tiempo, cuánta energía, etcétera.
lo dejé abierto para que cada uno pues se coloque allí y piense qué tanto de su tiempo, de su esfuerzo, de sus prioridades le dedica a la relación consigo mismo, a cómo me cuido, a cómo me trato, a cómo me hablo, a cómo me quiero, etcétera, etcétera, etcétera. De manera consciente. ¿Qué significa hacerlo de manera consciente? Que tomo el tiempo exclusivamente para eso. Que no digo, bueno, voy a lavar los trastes y al mismo tiempo voy a estar diciéndome cosas bonitas. Esas son dos cosas. Y cuando hacemos dos cosas a la vez, por lo general le ponemos atención a una. Yo me refiero a todos esos momentos en que intencionadamente cuidamos de la relación con nosotros mismos. ¿Qué implica entonces la relación conmigo mismo? Pues yo creo que bastantes cosas, pero de las que nos interesa recordar están estas. Por supuesto, el amor a sí mismo, el autoconocimiento, que tanto sé de mí, de mis luces, de mis sombras, de mis reacciones, de mis emociones, de mis necesidades. Autoaceptación, que tanto estoy conforme conmigo mismo, como soy, cómo me veo, cómo me escucho, cómo me relaciono con los demás. Autoescucha, esto es algo bien interesante porque es estar atentos a lo que yo estoy diciendo, no solo a lo que digo verbalmente, a lo que pienso, a lo que siento, a lo que experimento, a mis sensaciones, qué tanto yo soy una persona que está escuchándose a sí misma. Autoconfianza, qué tanta seguridad en mí mismo tengo. Y autorrespeto, que también es muy importante, que tanto cuido el respeto a mí mismo. Todo esto implica, pues, cuidar la relación con nosotros mismos, además de otros elementos, pero por ahora nosotros nos enfocaremos en algunos de estos. Y tomando la palabra de Dios en Corintios 13, que es la carta que habla sobre el amor, que ustedes conocen perfectamente. Al final esa carta, después de describirnos todas las características o varias de las características del amor, nos va a decir, y lo más importante de todo es, o de todas esas características, es el amor. Pues yo lo quise traer aquí nuevamente para volvernos a recordar esta parte. En la relación con nosotros mismos, igualmente, lo más importante es el amor que me tengo a mí mismo, porque de ahí va a partir todo lo demás. Es como la madre de la relación conmigo mismo. Aquí hay otra frase interesante que es de otro de los escritores, teólogo y filósofo también, Mr. Eckhart, que dice, nadie puede conocer a Dios si no se conoce a sí mismo primero, que pues tiene bastante lógica. Y no solo lo aplicamos a Dios, lo aplicamos también al conocimiento de otros seres humanos. Todo parte de conocernos a nosotros mismos, de estar en paz en la relación con nosotros mismos, para que entonces eso nos pueda llevar a un mejor conocimiento de Dios y de los demás. Y en ese campo muy particular, hay una serie de derechos que se llaman los derechos asertivos, que tienen un enfoque hacia la persona y los vamos a ir mencionando como herramientas que nos ayuden a fortalecer la relación con nosotros mismos, pero también para sentar unas bases más sólidas quizá en nuestra vida espiritual a partir de estos que son derechos asertivos. Una definición de estos derechos pues es esta. Son los derechos que defienden nuestras propias necesidades y afirman nuestras aspiraciones frente a las exigencias de los demás, sin manipular los ajenos, ni llegar a utilizar comportamientos agresivos o violentos o reacciones defensivas. Es decir, tal vez la palabra derecho sí la identificamos todos.
Sin embargo, cuando se le pone el adjetivo asertivos, tiene esta connotación: hacer valer nuestras necesidades, nuestras aspiraciones frente a los demás, pero sin violentar o agredir los derechos de los demás. Dicen los que saben de psicología que la asertividad significa me respeto y te respeto. Y en términos de la relación con nosotros mismos, pues la asertividad también redundaría en me quiero, te quiero. Dos elementos importantes al hablar de la asertividad. Entonces, vamos a repasar estos derechos. Antes de eso, la asertividad como habilidad nos ayuda a expresar los sentimientos, las opiniones, los pensamientos, así como a defender nuestros derechos sin pasar por encima de los de otras personas. Y vemos esta gráfica que tiene dos círculos que se intersectan en un punto. Dice por un lado tus necesidades y por el otro lado las necesidades de los demás. Cuando nosotros en la relación con los demás hacemos valer nuestras necesidades a capa y espada y pasamos por encima de quien sea, pues dice la psicología, ahí asumimos un comportamiento agresivo, es decir, no somos asertivos. Pero también existe el extremo opuesto. Cuando nosotros dejamos que las necesidades de los demás prevalezcan por encima de nuestras propias necesidades o de nosotros mismos incluso, pues asumimos un rol de pasividad. Y la asertividad es justamente actuar en el justo medio de ambas. Ni inclinarnos por la agresividad, pero tampoco inclinarnos por la pasividad. Es lo que está en letras verdes, pero toda esta área donde los dos círculos se cruzan, pues ilustra bastante bien qué debemos entender por asertividad. Pues bien, con este preámbulo podemos mostrar esta lista de los que se llaman los derechos asertivos. Hay varias versiones de estas listas. Algunas tienen 10 derechos, otras tienen 17, otras 19, otras más de 19. Y pues son variaciones, pero a mí me parece esta lista pues bastante completa, pero hago la aclaración porque existen diferentes versiones de esta lista de los derechos asertivos. Dice el primero, tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Tengo derecho a tener sentimientos, opiniones y a poder expresarlos sin violar la dignidad de los demás, lo que significa, tengo derecho a estar triste, a estar cansado, a estar enfadado, etc. Tal vez algunos de estos conceptos van a chocar con lo que nosotros sabemos o practicamos con lo que nos han enseñado. Quizá muchos de nosotros nos han dicho que estar triste es malo, que decir estoy cansado es malo, o enfadarse incluso. Tiene muchos matices, pero partimos del hecho de que nosotros, todos los seres humanos, tenemos derecho a expresar cómo nos sentimos. Tengo derecho a decidir comportarme conforme a mis intereses, siempre que no violen los de los demás. Esas acotaciones son muy importantes, que también son las de los derechos en general. Mi derecho termina donde comienza el derecho de la otra persona. Es decir, yo tengo derecho a esto, pero la persona que está a mi lado también tiene derecho a esto, y así sucesivamente. Tengo derecho a pedir, sabiendo que el otro tiene derecho a decir que no. Es importante esta parte, porque en la vida nos encontramos mucho de esto, ya sea de otras personas o de nosotros mismos. Tengo derecho a rechazar peticiones sin sentir culpa, o en otras palabras, tengo derecho a decir no sin sentir culpa. Creo que esto es algo que nos cuesta mucho trabajo a muchas personas, especialmente a alguno que otro católico. Pensamos que decir no es malo.
o es pecado incluso. Pero vamos a ver que no es así. Y además ese otro elemento de la segunda parte de la frase, no solo tengo derecho a decir no, sino que tengo derecho a decirlo sin sentirme mal por haberlo dicho. Siguiente, tengo derecho a establecer mis propias prioridades y a tomar mis propias decisiones. Tengo derecho a cambiar de opinión. Tengo derecho a equivocarme siendo responsable de mis errores. Es importante ese complemento de la frase. Tengo derecho a detenerme y pensar antes de actuar o antes de tomar una decisión. Es decir, derecho a no tener que responder de forma inmediata o quizás nunca. Tengo derecho a pedir información, a preguntar cuando no entiendo algo. Tengo derecho a disfrutar los propios logros, a reconocerlos y a estar orgulloso de mí mismo. Tengo derecho a sentirme a gusto conmigo mismo, independientemente si los resultados o logros hayan sido mejores o peores. Tengo derecho a escoger no comportarme de forma asertiva, es decir, si lo deseo. Dentro del esquema que vimos, pues muchos momentos de nuestra vida, nuestros comportamientos no van a ser asertivos, ¿verdad? Pero aquí se nos plantea como algo que incluso tenemos derecho a experimentar y a vivir. Tengo derecho a estar solo. Tengo derecho a no tener que justificarme ante los demás. Tengo derecho a hacer cualquier cosa, siempre que no se violen los derechos de las demás personas. Tengo derecho a sentirme contento o a ser feliz. Voy a detener un momento esta presentación. Estos elementos o estas listas fueron creadas o evolucionaron a través del tiempo. Varios psicólogos las plantearon en publicaciones, pero con el tiempo esa lista de derechos ha variado, se ha incrementado, se ha reducido. Algunos psicólogos han enfatizado más unas partes que otras. Entonces, por eso no hay una lista fija. Sin embargo, esto existe. Tampoco esto está consagrado en ninguna ley, porque no estamos hablando de la ley a nivel de la ley que se aplica por el Estado, por ejemplo. Eso es otra cosa. Estamos hablando de derechos que tienen las personas simple y llanamente porque son personas. Y eso se hace valer ante quien sea y en donde sea. Obviamente, sin ser agresivos y sin ser pasivos tampoco. Lograr el justo medio, que es lo que hace que estos derechos sean asertivos. Y pues quise detenerme un poquito porque tal vez esto va a causar un poquito de polémica, porque las enseñanzas que traemos quizá de nuestros hogares o incluso de nuestras iglesias van a chocar un poco con la lista de esos derechos que acabamos de revisar. Y por eso justamente quise ilustrar cada uno de esos derechos con una actitud que tuvo Jesucristo en la Sagrada Escritura. No quiero decir que la asertividad ya se reflexionaba desde el tiempo de Jesús, porque no es cierto. En este caso, hacemos la palabra de Dios iluminar situaciones de ese tipo de frases. Algunas van a coincidir perfectamente y nos van a ayudar a entender desde la perspectiva de Jesús los derechos asertivos. Pero otras hay que interpretarlas o adecuarlas porque no se van a ajustar exactamente a lo que la frase dice. ¿Qué es la siguiente parte que vamos a revisar? Volvemos a repasar esos derechos, esas frases, y después un ejemplo de Jesús en la Escritura, cómo Él actuó asertivamente en ciertos contextos de la vida. Y esto es para que no haya confusión en lo que estamos diciendo. Pues volvemos al primero. Dice, tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Juan 18:23 dice, Jesús le replicó,
Si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pues es interesante el comportamiento de Jesús, porque no está siendo agresivo y tampoco está siendo pasivo. Y está empleando dos de los derechos que aquí mencionamos. Pide que se le trate con respeto y dignidad y además pide una explicación porque no entiende lo que está sucediendo. Es el momento en el que el soldado le golpea la mejilla por haber hablado. ¿Es un comportamiento? Sí. Es un comportamiento de Jesús, pero es un comportamiento asertivo porque se mantiene en el justo medio. Ni es agresivo ni es pasivo. Tengo derecho a tener sentimientos, opiniones y a poder expresarlos sin violar la dignidad de los demás. Decíamos derecho a estar triste, estar cansado o enfadado, etc. Marcos 14:33 dice, y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Esta es la genialidad de nuestro Jesús, que sabe expresarse y sabe nombrar sus sentimientos. Tengo una tristeza de muerte. Imagínense. Quizá nosotros no hemos experimentado la tristeza a un grado tan grande. Y cuando la hemos experimentado, pues nos callamos, nos quedamos con ese sentimiento guardado. En cambio, Jesús dice a los suyos, me siento terriblemente triste. No es malo, no es vergonzoso tampoco. Es un derecho que tenemos las personas a expresar nuestros sentimientos. Tengo derecho a decidir comportarme conforme a mis intereses, siempre que no violen los de los demás. Lucas 13, del 14 al 16 dice, el jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús, por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio, que era el sábado. Por eso le dijo a la gente que estaba allí reunida, la semana tiene 6 días para trabajar y uno para descansar. Ustedes deben venir a ser sanados en uno de esos 6 días, pero no en sábado. Jesús contestó, ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el sábado, y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en sábado? Es decir, Jesús, siendo fiel a sus convicciones, a lo que decía y a lo que hacía, ponen en tela de juicio esa famosa ley del sábado en la que estaba prohibido todo, hacer toda clase de trabajo, etc. Y en un sábado él curó a una mujer que estaba encorvada. Creo que ustedes han leído esta parte del Evangelio. Y esa mujer llevaba viviendo encorvada 18 años. Se acerca a Jesús un sábado en la sinagoga, además, que era una como de las pequeñas sucursales del templo judío, y la cura. Alguien le cuestiona y Jesús muy acertadamente, siendo fiel a lo que él cree y además a lo que Dios pide, dice, ¿por qué no puede ser esta mujer sanada en sábado? ¿Qué problema hay ahí? ¿A quién se está dañando sanando a una persona que lleva 18 años enferma? Es decir, Jesús se comporta conforme a sus intereses sin violar los de los demás. Tengo derecho a pedir, sabiendo que el otro tiene derecho a decir que no. Este es un pasaje de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Una simple petición que hace Jesús, dame un poco de agua. La mujer bien podría haberle dicho que no. Además,
como sabemos, samaritanos y judíos, pues no tenían una buena relación desde hace mucho tiempo atrás. Jesús era judío y la mujer samaritana. Se encuentran en el pozo y él le dice, dame un poco de agua. Lo que nos interesa aquí no es tanto la respuesta, sino la pregunta. Tengo derecho a pedir. Y pedimos no solo a través de preguntas, pedimos de otras muchas maneras. Pero debemos de recordarnos que también la otra persona tiene derecho a decir que no. Esto va a tener pues varias excepciones en varios contextos que se pueden dialogar cuando abramos el momento de preguntar y responder. Pero en este ejemplo concreto es simple y llanamente eso. Tenemos derecho a pedir, pero recordándonos que la otra persona puede decir no, porque también es su derecho. Tengo derecho a rechazar peticiones sin sentir culpa, o lo que decíamos, en otras palabras, tengo derecho a decir no y a no sentirme mal por decir eso. Mateo 15, 21, 24 dice, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, dile a esa mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pues otro de los pasajes de la Escritura en que vemos a Jesús actuar de una manera que puede ser desconcertante. Una mujer le está pidiendo algo y él no solo no dice que no, no dice nada. En la narración, si después la quieren revisar, sí la atiende, pero la atiende gracias a la fe que esa mujer demuestra, que es una fe grande. Pero antes de llegar a esa parte, está este párrafo que hemos leído, donde Jesús rechaza una petición y además no siente culpa. Por eso él dice, es que Dios no me ha enviado a sanar a las ovejas que no son del pueblo de Israel, como era la mujer, porque era cananea. No siente culpa y además rechaza una petición. Veámoslo como uno de los derechos asertivos, que además Jesús, pues, en este pasaje se adapta perfectamente a este derecho. Siguiente, tengo derecho a establecer mis propias prioridades y a tomar mis propias decisiones. Mateo 16, 21, 23. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Otro ejemplo en el que Jesús está siendo fiel a sus propias convicciones, a lo que había predicado y sobre todo al plan que Dios tenía no solo para él, sino para la humanidad. Y actúa en consecuencia a eso. Para Jesús, el ser fiel a lo que había dicho era una prioridad. Por eso se mantuvo fiel hasta la cruz y hasta la muerte. Él pudo haber actuado de otra manera, pero decidió actuar de acuerdo a las propias prioridades y a las decisiones que él había tomado, que era ir a Jerusalén a pesar de que estaba segurísimo que en Jerusalén le esperaba la muerte. Otro más. Tengo derecho a cambiar de opinión. Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este pasaje igualmente lo han de conocer.
en donde Jesús se encuentra como en una serie de discusión con un grupo de personas que lo llevan pues hasta ese lugar en el templo. Están discutiendo, pero en algún momento Jesús se da cuenta de lo que está pasando, cambia de actitud y simplemente se esconde, dice aquí, y sale por el templo en medio de ellos. El cambio de opinión está en que de un diálogo que estaba siendo un poco agresivo entre él y las personas con las que estaba, dice, creo que esta no es la mejor opción, entonces se va o deja de dialogar con ellos y sale por el medio, porque a lo mejor pues incluso lo iban a golpear ahí. Es decir, un ejemplo de que tenemos derecho a cambiar de opinión. Y creo que esta actitud fue sabia en Jesús, cambiar de opinión en el momento correcto. Tengo derecho a equivocarme siendo responsable de mis errores. Juan 2, 13 al 15 nos dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Probablemente esta no era la mejor manera de actuar. Tomar un cordel, hacer un cordel y echar a los vendedores del templo, pues de esa manera. Sin embargo, lo podemos ver como un derecho asertivo también. Tengo derecho a equivocarme. Seguramente nos hemos equivocado muchas veces en la vida, pero no todas las veces lo hemos hecho consciente como un derecho, sino como una simple y llana equivocación. Cuando nosotros asumimos nuestros errores como un derecho a equivocarnos, también debemos de recordar la segunda parte de esta frase. Además de ser responsable de las consecuencias que mis errores van a traer. Yo creo que cuando Jesús actuó de esta manera, pues en el momento se dejó llevar simplemente por lo que sentía. Pero después de que pasó esto, asumió las consecuencias que venían con esto. Es decir, él ya traía altercados con las autoridades religiosas que lo iban a llevar a la cruz. Un evento de estos en el templo, Jesús sabía que le iba a traer más problemas. Es decir, no se escudó, no tiró las mesas y luego se echó a correr, sino que ahí estuvo, siendo o asumiendo, mejor dicho, las consecuencias de lo que acababa de suceder. Tengo derecho a detenerme y pensar antes de actuar o antes de tomar una decisión. Es decir, derecho a no tener que responder de forma inmediata o nunca. Mateo 27, 12, 14 nos dice, mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que te están diciendo, lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Cuando leemos textos como estos, tal vez nosotros nos quedamos pensando, ¿por qué Jesús no responde? Y nos quedamos pensando como si quisiéramos nosotros que Él respondiera. Es un derecho, dice aquí, que no tengamos que responder, ni en el momento o quizá nunca, depende de la situación. Y pues Jesús empleó este tipo de comportamiento varias veces, como lo hemos visto en la escritura también. Tengo derecho a pedir información o a preguntar cuando no entiendo algo. Mateo 16, 8, 11. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron.
¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Parece que Jesús con sus discípulos está en un diálogo en el que no entiende el hecho de que los discípulos no lo comprendan, no comprendan quién es, no comprendan su mensaje. Y por eso tantas preguntas en esta cita bíblica. Dice el derecho, tengo derecho, valga la redundancia, a pedir información. Tengo derecho a preguntar cuando no entiendo algo, como un comportamiento, como una situación, etcétera. Y Jesús aquí hizo bastantes preguntas. Tengo derecho a disfrutar los propios logros y reconocerlos, a estar orgulloso de mí mismo. Pues aquí vamos a ajustar un poco lo que pareciera que tiene que ver con este derecho en la Escritura. Mateo 26 dice, el sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho, y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo de las nubes del cielo. Podemos pensar que Jesús dice esto porque se siente orgulloso de serlo. Sin embargo, pues era casi pena de muerte que cualquier ser humano dijera, yo soy el Hijo de Dios. No soy hijo de Dios como cualquiera de ustedes, sino el Hijo de Dios lo soy yo. Cuando a Jesús le preguntan esto, pues él lo dice. Sí, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto pues obviamente causa un sinfín de cosas en los representantes religiosos. Pero parece que muestra a un Jesús que además de saber quién es, además de reconocerse como tal, pues se siente orgulloso de lo que es. Si yo soy el Hijo de Dios, pues no tengo por qué ocultarlo o avergonzarme de serlo. Y pues cuando a él le preguntan concretamente, ¿tú eres el Hijo de Dios, el Mesías? Él dice, sí, sí lo soy. Tengo derecho a sentirme a gusto conmigo mismo, independientemente si los resultados o logros hayan sido mejores o peores. Juan 10:18. Dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Pues es un elemento que nos puede ayudar a entender si Jesús es capaz de decir, nadie me está arrebatando la vida, nadie me está obligando a ir a la cruz, nadie me está obligando a salvar al mundo, lo hago porque yo quiero. Pues eso habla de una persona que se siente a gusto consigo misma, independientemente de lo que va a venir después, que en este caso para él fue la muerte, la cruz y después la resurrección. Pero al afirmar esto de una manera tan categórica, nadie me está quitando la vida. Yo la doy porque yo quiero. Es como una buena manera de mostrar el estar a gusto con lo que se es. Tengo derecho a escoger no comportarme de forma asertiva si es lo que deseo. Mateo 23:27. Igual Jesús habla, dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Pues parece que igualmente no era una manera muy asertiva de decir las cosas, pero Jesús simplemente las dijo. A los representantes religiosos, pues les tiró muy fuerte y les habló muy duro. Un comportamiento no tan asertivo, pero Jesús actuó de esa manera y pues le podemos asociar este derecho al otro que vimos en la página anterior, donde además de actuar conforme se desea,
pues asumir las consecuencias de lo que viene. Que pues sabemos que Jesús lo hizo y lo hizo bastante bien. Tengo derecho a estar solo. Lucas 5:16, pero con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es decir, la soledad en Jesús era una práctica. Él no estaba solo de vez en cuando. Él elegía estar solo constantemente y no era soledad por soledad, era soledad para orar, soledad para estar con él mismo, para meditar, para nutrirse de la relación con Dios, etcétera. Y este es un elemento que hoy a nosotros nos cuesta mucho trabajo, quizá, porque no lo tenemos como hábito o porque en la casa no nos lo enseñaron. De hecho, puede estar hasta estigmatizado, es decir, verse mal o ser mal visto que alguien decida estar solo. Sin embargo, es un derecho que tenemos las personas a estar solos. Tengo derecho a no tener que justificarme ante los demás. Juan 15, 4-5. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Pues aquí parece que Jesús no le interesaba justificarse ante las preguntas que le hacían en ese juicio falso que sucedió. Muchas cosas, muchas afirmaciones, etcétera. Algunas preguntas las contesta Jesús, pero otras pues simplemente no responde nada. Es decir, no siempre tenía la necesidad de justificarse o de explicar. Y pues esto también es un buen ejemplo de el derecho que tenemos las personas a no en todo momento tener que justificarnos ante los demás. Tengo derecho a hacer cualquier cosa siempre que no se violen los derechos de las demás personas. Mateo 9, 5-7. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Es decir, Jesús actúa como él creía, como él vivía y como él predicaba. Y nunca se violaban los derechos de las demás personas. Al contrario, lo que él hacía siempre tenía la finalidad de liberar, de sanar, de darle dignidad a las personas, de darles amor, de darles un lugar, de comprenderles, de amarles, etc. Entonces, al decir este derecho, podemos hacer lo que sea, siempre que no se violen los derechos de las demás personas. Eso también incluye que yo tampoco me haga daño, ¿no? Un derecho de la persona es la vida, la salud, el bienestar. Y no solo hacia los demás, sino tiene que partir de mí mismo. Y pues, otro ejemplo más de lo que podemos adaptar como derechos exceptivos vistos en la Escritura desde Jesús. Tengo derecho a sentirme contento o ser feliz. Lucas 7, 44-46. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Parece que Jesús, cuando le habla a Simón de lo que esa mujer acaba de hacer con él, se siente feliz de que alguien haya tenido muestras de cariño, muestras de amabilidad, muestras de cortesía con él. Le dice a Simón, tú no hiciste esto como se acostumbraba.
Todo lo que dice Jesús es lo que los judíos acostumbraban cuando una persona llegaba a visitarlos a su casa. Como por ejemplo, darle agua para que se lavara los pies, recibirlo con un beso y el famoso ungüento que también se daba en algunas ocasiones. Simón no lo hace con Jesús, siendo que Jesús era huésped o invitado a la casa de Simón. Y cuando lo hace la mujer y Jesús lo enfatiza delante de Simón, pues no solo es para decirle lo que él no hizo, sino para mostrarse complacido con que esa mujer haya tenido esas muestras de cariño con él. Es decir, se sentía contento, se sentía feliz. Pues es un derecho. Muy bien, pues vamos a volver a pausar esta presentación para preguntar, ¿verdad? ¿Cómo suena esto con ustedes? ¿Qué reacciones les provoca? Si hay algo que están pensando, si hay alguna confusión que están teniendo, o qué tipo de reacciones les provoca esto que estamos dialogando. Pues todo está bien, todo está claro. Yo, Sí, padre. Pues a mí esto me cae como algo que siempre comento con los niños, que ya ve que ahora en la escuela les dicen y les recalcan mucho a los niños sus derechos. Pero con un adulto, pues como un que ya tiene una edad de muchos años y una cultura y enseñanza de muy atrás, uno nada más está pues como para servir, ¿verdad? Para hacer, para dar y para dar. Pero nunca, bueno, hasta ahorita que usted con este tema me puso a pensar muchas cosas de que tenemos derechos, pero a veces no los sabemos o no los queremos ver o no los queremos entender. Y ahorita con todo esto que usted nos está dando, que le agradezco de antemano muchísimo con todo el alma, todo lo que usted nos enseña, y todo basado en la palabra de Dios y todo en ejemplo de Jesús. Entonces dice, oh, qué grande es la palabra de Dios, qué grande es que tenga persona usted para que nos enseñe. Gracias, Padre. muy bien, Guadalupe. Gracias por compartir. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, padre, ¿sí me escucha? Adelante, sí. Bueno, pues a mí me ubica cada derecho, pues a la humanidad de Jesús, ¿no? De Jesús, o sea, me ubica más porque en la pastoral que estoy en casa de oración, cuando reflexionamos el evangelio, pues siempre como que visualizamos siempre esa parte, por qué lo dijo Jesús, por qué lo hizo, por qué tuvo que actuar, ¿no? Y ahorita con estos derechos, pues me ubica más, ¿no? Porque creo que Jesús en su momento, pues no reprimió sus emociones, sino fue sabio para poderlas sacar. Y creo que esto a mí me ubica más de que, pues no podemos reprimir nuestras emociones. Aquí me está dando herramientas para adecuarlas sanamente, o sea, adecuarlas sanamente. Entonces creo que es uno de las cosas que pues me va a ayudar también a compartir esto a nivel de casa de oración y a nivel personal mío, padre, porque hay cosas que como que decimos, pues fue Jesús y por qué lo hizo, ¿no? Y con esto pues tengo muchas respuestas para poder compartir con los integrantes de casa de oración. Creo que es agradecerle, padre. Gracias. Muy bien, Victoria, gracias. Gracias. Importante, ¿verdad? Recordar lo que menciona Victoria,
Sí, sí son nuestros derechos, pero siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. Porque si olvidamos esa segunda parte, entonces caemos en el esquema que habíamos visto, en el comportamiento agresivo o pasivo, depende, uno de los dos extremos. Por eso siempre hay que tener en cuenta el justo medio. Yo tengo derecho a hacer valer mis necesidades, mis sentimientos, mis emociones, pero cualquier otra persona tiene exactamente el mismo derecho que yo. Y ahí pues ya vienen unos límites que son muy necesarios y muy saludables también. Susana, ¿tú querías decir algo? Sí, padre, pues antes que nada, gracias por este tema. Hay dos derechos en los que muy, ¿cómo se dice? Fácilmente a veces nos juzgan, especialmente cuando uno está en el caminar de Dios, que no puedes decir que no, porque si estás en la iglesia, debes de ayudarle a todo mundo, debes de decir a todo que sí, y no te debes de sentir, y no debes, y si le dices que no, entonces te vas a sentir mal, entonces, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Entonces son los hipócritas, y entonces ese conflicto, a veces puede suceder, me sucedió, entonces, ahorita, ¿verdad? Con lo que usted está mencionando, pues es cierto, ¿verdad? Es importante igual también mostrar las emociones y saber decir que no y no sentirse mal. Eso también me gustó mucho, porque no puedo dar lo que no tengo y a veces caemos en eso, ¿no? De que hacemos hasta lo imposible porque como estamos en la iglesia y porque Jesús, creo que también como que de alguna manera encajonamos a Jesús en que a todo le decía que sí, pobrecitos, como que siempre tenía la cabeza agachada porque él era el Hijo de Dios y tenía que mostrar la bondad. Pero en todo eso que usted nos menciona, pues como ser humano, ¿verdad? Vino a mostrarnos eh, que todos los mismos sentimientos, las mismas frustraciones, las mismas enojos, los sintió él como ser humano. Entonces esto pues obviamente nos ayuda a identificarnos. Y me gusta mucho eso de que no te sientas mal decir que no, siempre y cuando sea un no en paz, y no un no egoísta. Y a veces puede uno, como que es una línea muy tenue, ¿no? Donde dice, sé que puedo ayudar, pero no le voy a ayudar, ¿verdad? Pero que sea un no, y eso me ha costado mucho y he tratado de ponerlo en práctica, de decir, no puedo, porque no solamente eh, eh, voy a dar lo que no tengo, pero al mismo tiempo me crea conflicto con otras situaciones. A veces ando a la carrera y me olvido de mí misma por dar de más, por decir que sí. Y a veces hasta puede uno caer chocante, es decir, y al mismo tiempo también abusa a la gente, decir, sí, oh, ella va a poder, o ella te va a ayudar, o ella te va a dar. Entonces, pues sí, en este caminar es difícil poner esas límites, pero más que la gente lo comprenda cuando uno dice que no. Igual también cuando uno se siente triste, me ha tocado decir, pero pues si tú tienes fe, sí, pues espérame tantito, pero la fe no tiene nada que ver con mis emociones, creo yo, ¿no? Y con las situaciones que están fuera de mi control. O sea, yo creo que eso también es de alguna manera, sí, Jesús, ¿verdad? Dijo, siento, y yo creo que eso es una de las cosas importantes, expresarlo desde mi yo. Soy yo la que me siento mal, soy yo la que me siento triste, soy yo la que hoy no puedo, o soy yo la que hoy sí quiero, ¿verdad? Pero creo que es importante, como nos menciona, expresarlo desde nuestros propios sentimientos. Muchas gracias por eso, Padre. Gracias a ti, Susi. Sí, es bien interesante eso que estás mencionando. Y recordarnos, ¿verdad? Esto de lo que estamos hablando es la relación que tenemos con nosotros mismos.
Y cuando nos planteamos la relación con los demás a través de estos derechos, piensen por favor primero en ustedes, en su sentir, en sus reacciones, como el ejemplo que nos ponían hace un momento. Es que si digo que no, ¿qué van a decir las demás personas? Eso es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿A dónde hemos llevado el que dirán? ¿Qué importancia le hemos dado a nuestra vida? ¿Qué tamaño tan enorme le hemos dado a nuestro espacio personal que determina el que yo tenga que decir sí a todo, que no es cierto, que no es saludable? A veces la mejor manera de ayudar es decir, no, no puedo, lo siento mucho. En conciencia contigo, con Dios, respetando la relación que exista contigo. Por eso mencionaba los límites. Los límites son como estaquitas que tienen que estar alrededor de los derechos asertivos. Porque si nos los brincamos, nos empezamos a hacer daño y empezamos a hacer daño inconscientemente. Sí. Entonces, por eso es importante ponerlo todo en el marco, todo lo que estamos hablando hoy en el marco de la relación conmigo mismo. Muy bien. Edith, Sí, buenas noches, padre. buenas noches. Yo creo que es la perfecta relación de darnos cuenta qué es lo que quiere Jesús que hagamos con nuestra vida y qué tan importante es detectar en cada una de las situaciones que se nos presentan cómo debemos de decidir. A mí me gusta mucho una frase que dan en Oración y Vida que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar ante cualquier situación? Entonces, si nosotros esta relación de todos estos elementos que nos da Dios al conocerlo un poquito más y saber su palabra, invocando al Espíritu Santo, estoy segurísima que vamos a tener elementos para convencer a la gente cuando decimos que no, dejándola satisfecha el por qué no. Ahora, es bien importante que no nada más lo relacionemos con unas cuantas cuestiones o ámbitos. A mí me gusta mucho, en cualquier situación que estoy, siempre invocar al Espíritu Santo. Soy maestra. Cuando hay una situación con uno de mis alumnos, a lo mejor ese día no lo arreglo, pero el otro día digo, hijo, este canijo se me fue y tengo que llegarle así, así, así. Con mi hija, hijo, es que ahora es, y con mi marido, o sea, en verdad que si nosotros relacionamos toda nuestra vida en cualquier decisión que tengamos que tomar, poniendo como antecesor a Jesús y su palabra y al Espíritu Santo, seguramente todo lo que decidamos, a lo mejor no va a ser perfecto, pero puede ser lo mejor. Entonces sí es muy importante esa relación y es muy cierto, a mí me pareció las primeras cosas que decías tú, no a todo debemos de decir que sí, ni a todo debemos que decir, y esa no es la cuestión, sino el dejar bien convencido a la gente el por qué sí, por qué no. Con los hijos, o sea, ¿sabes qué? No, esta vez no vas, pero ¿por qué? Y tenemos que trabajar con eso para convencerlo que realmente lo que queremos es lo mejor y que no piense que es porque nuestro capricho todo esto. Entonces, ahorita que están hablando todas las opiniones, en verdad que me queda bien claro que esa relación es, yo creo que lo perfecto que debemos de hacer para poder decidir en todos los ámbitos. Gracias. Gracias, Edith. Exacto, esa parte que mencionaste de, por ejemplo, los hijos, ¿no? No sé si de los que están aquí, cuando estábamos repasando esos derechos, pensaron en sus hijos. Por ejemplo, tengo derecho a decir que no. ¿Cómo mis hijos me van a decir a mí que no? Me tienen que decir que sí siempre. A ver, a ver, a ver. De los dos lados hay razón, creo yo. Pero es importante mencionar
que estos derechos se ejercen cuando tenemos conciencia para ejercerlos. Y los niños no tienen la conciencia desarrollada, la conciencia moral, la conciencia cristiana, la conciencia personal. Están en proceso de desarrollarla. Por eso, esos derechos ellos no los pueden ejercer sin conciencia y ninguna persona los puede ejercer sin conciencia. Por eso el niño de pequeño, cuando algo le piden hacer y no le gusta, les va a decir que no. Y no por eso ustedes han de pensar en ese contexto particular. Ay, es que el padre Arturo dijo que él tenía derecho a decirme que no. No. Hasta que haya conciencia, adultez para vivir esto, entonces sí. En otros escenarios, pues la cosa es completamente diferente, simple y llanamente porque no está el factor conciencia. Y pues es importante que recordemos esa parte. Ya cuando los hijos sean adultos y sepan entonces lo que quieren, sí, vamos a ver, cuando nos digan que no, hay que detenernos a pensar qué hay detrás de ese no. Si es su derecho, si no es su derecho y qué está en juego en realidad. Y pues para eso hay que ser hábiles como papás, aprender a escucharse para aprender a escucharlos a ellos también. Sí. Muy bien, déjenme continuar con la última partecita de la presentación para que después pasemos a otras preguntas y respuestas que puedan surgir. Bien, nos quedamos aquí en esta página. Entonces, una especie como de resumen para recoger lo que hemos dicho acerca de los derechos asertivos, pues no me pareció nada más adecuado que esta parte de la escritura, que lo conocemos bien todos. Es el mandamiento mayor, porque Jesús dijo, este es el más grande de todos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a ti prójimo como a ti mismo. Quise subrayar ahí en amarillo como a ti mismo. La escritura plantea el mandamiento poniendo primero a Dios y a los demás. Pero gracias a Dios, al final pone a la persona. Y si nos ponemos a meditar un poco en este mandamiento, el como a ti mismo es lo que mueve todo lo demás. Ustedes ya lo mencionaron ahorita en sus intervenciones. No puedo dar lo que no tengo. ¿Cómo amo a Dios si no me amo a mí? ¿Cómo amo a mi prójimo si no me amo a mí? Todo parte de mí mismo y la misma escritura lo recuerda. Por eso, porque tú te amas, puedes amar a Dios y a los demás. Y esos otros adjetivos, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, es lo que para los judíos significaba la totalidad del ser humano. Corazón, mente, fuerzas y alma. Esa es toda la persona. Cuando tú te amas a ti mismo con todos esos recursos, pues te estás amando verdaderamente y por eso puedes amar a Dios y a los demás. Pero si pretendemos empezar amando a los otros y a Dios primero que a nosotros, pues ahí muchas cosas nos van a salir mal porque van a estar desbalanceadas. Y pues me gustó esta fotografía, ¿no? Un ejemplo en una imagen de la relación que tengamos con nosotros mismos o de la relación que nos llama estos derechos, la escritura, a relacionarnos con nosotros mismos. Y cuidar de este otro tipo de cosas que ya han salido ahorita en una de sus intervenciones. Todas estas tienen que ver con algo que llamamos el autosabotaje. Cuando la persona no se relaciona con amor consigo misma. Cuando se pone trampas, cuando se demerita, cuando no se valora, cuando no se ama, cuando no se cuida, desde una frase ofensiva que nos digamos, porque en la casa cuando papá se equivocaba decía, ¡ay! Tal frase. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cuando nos equivocamos diciendo, ¡ay! Y la misma frase. Los famosos introyectos que ya alguien nos hablaba en otras presentaciones, ¿verdad? Pero hay que cuidar esta parte también. El cuidado de sí mismo, de la relación conmigo mismo, siempre nos tiene que poner enfrente.
¿Cuáles son los tipos de sabotaje que yo tiendo a hacer en contra de mí mismo? Porque lo hacemos de manera diferente. Ahí vemos a una persona cortándose de la cuerda de donde está sujetado. ¿Qué va a pasar? Que se va a lastimar, que se va a golpear, que se va a hacer daño. El muñequito que tiene atada la bomba, que está encendida, que va a explotar en cualquier momento, pero está atada a su pie. La mujer que quiere ir por un lado, pero después se aferra a otro lado, a otra situación, a otra persona o a otra cosa. Y el otro hombre de abajo que está en pelea con su sombra. La sombra le está señalando, como recriminándolo, como juzgándolo, como teniendo una actitud ofensiva. Y todo esto pues es algo que hacemos con nosotros mismos, o muy seguido o de vez en cuando. Pero cuando hablamos de la relación con nosotros mismos, hay que tener muy consciente cuáles son los tipos de autosabotaje que yo hago conmigo mismo, porque a veces no los conocemos. Nos los hacemos seguido y por muchos años, pero de repente no estamos conscientes de que lo estamos haciendo. Y pues es un elemento también muy importante. Pues bien, concluyendo, a lo que podemos tener como conclusiones de esta presentación. Primero que nada, la primera persona ante quien se han de hacer valer los derechos de los que estamos hablando somos nosotros mismos. Tendemos siempre a involucrar a los demás, que sí, pues ahí están y van a estar siempre en nuestra vida. Pero si esos derechos primero no los hago válidos conmigo, ante mí mismo, en orden a cuidarme, a fortalecer la relación que tengo conmigo mismo, pues va a ser difícil que yo lo pueda hacer con los demás. Segundo, son herramientas de autoconocimiento y de comportamiento asertivo, porque nos ayudan a mejorar la relación con nosotros mismos, a identificar elementos que quizá tenemos conocidos de nosotros mismos, pero otros elementos que no identificamos claramente. El poder hacerlo a través de un proceso, pues nos ayuda a conocernos mejor. Y también esos derechos pues tienen la finalidad de ayudarnos a asumir un comportamiento asertivo con nosotros primero y luego con los demás. Número 3, nos ayudan a purificar nuestra imagen de Dios, que es algo muy importante. Una de las frases que vimos en la presentación es que no podemos amar a Dios si no nos amamos a nosotros mismos. Purificar la imagen de Dios va a ir en la misma medida en que purifique la imagen que tengo de mí mismo. En la medida en que me ame, en la medida que me acepte, que me respete, que me escuche, en esa medida la imagen de Dios se va a purificar también, porque es algo que es por consecuencia. Lo que yo experimento, lo que yo vivo en relación a mí mismo, siempre se va a reflejar en relación a Dios y a los demás. Número 4, proporciona una mejor relación con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Es decir, una relación sana, una relación honesta y una relación purificada. Sobre todo poniendo en juego esos autosabotajes de los que hablaba yo en la última diapositiva. Número 5, fortalecen la espiritualidad de la persona porque nos ayudan a integrarnos, no a vivir divididos con las muchas facetas de la vida que tenemos, sino en la medida en que nos vamos integrando porque nos conocemos, porque sabemos cuáles son nuestras necesidades, porque sabemos atender nuestras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. En esa misma medida nuestro ser se va uniendo, se va haciendo uno. Y eso es lo que ayuda a fortalecer una espiritualidad. Y número 6, todo ello redunda en una espiritualidad que algunos autores llaman emocionalmente sana. Es decir, la persona que no es madura no puede tener una espiritualidad madura. Todo es en consecuencia. Y si nuestra espiritualidad tiene una base
de una madurez nuestra, emocionalmente sana, pues se va a reflejar igualmente en todos nuestros ámbitos de vida. ¿Había gente Y adentro? pues por eso podemos concluir en que la relación que guardamos con nosotros mismos Era la bomba, es la base o una de las bases de una espiritualidad fortalecida o sana. Muy bien, pues no sé si haya preguntas, si haya aclaraciones que hacer o más inquietudes que manifestar, pues lo podemos hacer ahora. Buenas tardes, padre Arturo, habla Genaro. ¿Qué tal, Genaro? Adelante. Bueno, pues de manera personal, pues yo creo que están muy bien todos los derechos. De manera propia tendría que irme primero a darme un tiempo, sí, a los cuidados conmigo mismo, esa relación. Ahorita que ponía usted el espejo ahí con el niñito en las mañanas, me da la impresión a mí que es cuando tengo el espacio para iniciar a hablar conmigo, saber qué es lo que tengo preparado para ese día o dejarme a la voluntad de Dios. Y también con la frase de nadie conoce a Dios si no se conoce a uno mismo. Son principios yo creo muy básicos y pues de manera personal iré viendo cada derecho, pero de manera personal. Así es, Genaro. Esa es la primera meta, poder vivir esta parte primero con nosotros mismos. En esa medida se da con los demás. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Yo, padre, un comentario. Se dice que detrás de cada derecho hay una obligación y se adquiere una responsabilidad. Con esta exposición que usted nos ha dado, como que me reafirma o me confirma el hecho de que tengo que hacer valer mis derechos con cierta responsabilidad, porque de esa manera voy a poder brindar o acercarme o respetar los derechos de los demás, actuar con esa responsabilidad y con esa obligación de respetarme y respetar los derechos de los demás, ver hasta dónde llega mi derecho y dónde empieza el del que está a mi lado. Entonces, es ahí donde yo pienso que todo derecho tiene una obligación y mi obligación es esa. No sé si esté acertadamente. Sí, Lina. Yo hablaba de los límites que son necesarios al ejercer cualquier tipo de derecho. Y dentro de esos límites, pues está esto que tú estás mencionando, ¿verdad? Un derecho siempre conlleva una responsabilidad. Y curiosamente, los derechos asertivos, la primera y más grande responsabilidad que conllevan es el amor propio. Porque salvaguardan que la persona sepa expresarse, sepa reconocerse, sepa hacerse presente, hacerse vista, hacerse escuchada, sin vulnerar ningún otro derecho de otra persona. Esa es una de las mayores responsabilidades, junto con la que estás mencionando, ¿no? Y eso es lo que hace esos pequeños límites que son necesarios al momento de hablar de derechos asertivos también. Gracias, padre. Gracias a ti. ¿Hay algo más que quieran comentar? Zoila. Bueno, pues yo primeramente le agradezco esta charla. Me está sirviendo mucho porque
tenía 6 años ayudando a un hermano que acaba de fallecer. Y muchas veces me decían que no tenía por qué ayudarlo con su enfermedad, económicamente hablando. Me puse muchos límites muchas veces, pero los tenía que romper, porque sabía bien que si no hacía yo esa ayuda, nadie lo iba a ayudar. Ahora que él acaba de morir, me siento a gusto. Me siento triste, pero sé que él siempre contó conmigo y aún un día, 2 días antes de morirme, me pedía por sus medicamentos. Entonces, él sabía bien que contaba conmigo y aunque tengo la enemistad de hermanos porque me decían que yo quería hacer la heroína y que yo tenía dinero, y Dios sabe que no, Dios sabe que muchas veces ni siquiera tenía ni para comer yo y tenía que buscar la manera de ayudarle. Ahora que él ya no está conmigo, yo le agradezco a Dios pues por su sufrimiento que él tuvo los últimos días, que ella está descansando, y a la vez me digo a mí misma, yo también quizás vaya a descansar de tanta crítica, de tantas cosas que me decían mis propios hermanos. Y yo esto que escuché ahorita me hace sentir mejor porque a veces fui mala con él porque ya a veces no tenía, a veces era tanto el gasto que a veces me enojaba con él y decía que no te das cuenta que yo también tengo gastos, pero él siempre me decía, es que si no me ayudas, dime tú quién. Y ahora que escucho todo lo que usted nos dijo de todos estos derechos, yo creo que en unas veces fui bien, otras veces fui mal, pero ahora yo me siento a gusto y contenta de todo lo que le ayudé y quizás ya no voy a poder ayudarle con su familia porque ya creo que a mí ya no me corresponde o no lo sé, pero ahora él ya no está conmigo y como era una comunicación constante con él, incluso cuando ella no sabía ni escribir, no entendía lo que me decía, pero yo pensaba que él me pedía mi ayuda y yo le doy las gracias porque ahora que escucho y miro lo que dice, creo que aunque el día no esté yo me siento a gusto y se lo agradezco y discúlpeme, pero apenas acabo de regresar de México y gracias, Padre. Gracias a Consuela por compartirnos esta parte de tu intimidad, de tu espacio sagrado, y pues a ofrecerte nuestra oración por el eterno descanso de tu hermano y por tu tranquilidad y la de tu familia, que se viva poco a poco este duelo con paz sobre todo. Segundo, pues tú mencionaste varios de esos derechos que son tus derechos. Tienes derecho a expresar tus sentimientos como lo estás haciendo. Tienes derecho a tomar y seguir tus propias prioridades, que fue ayudar a tu hermano. Tienes derecho a sentirte feliz contigo mismo por lo que hiciste. ¿Verdad? Qué bueno que esto te resuene de manera positiva, porque esa es la finalidad, que obtengamos herramientas para nuestra vida y para relacionarnos mejor con nosotros mismos. Y pues me da mucho gusto
que lo hayas asimilado de esa manera, porque pues esa es nuestra intención, la de este programa de formación. Y gracias nuevamente por compartirnos. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo? Buenas noches, padre. Yo quiero comentar algo. Adelante, Nuria. Bueno, primero que nada, agradecerle porque, sinceramente, desde que yo vi ese título de la formación, no sé si sería el Espíritu Santo o una, como dice uno, una premonición, pero yo dije, este tema se las trae y siento que va a ser como un tema muy enfocado para la época actual. Y agradecerle por eso, porque a mí en lo personalmente me ha calado mucho y ese tema me ha tocado, como dicen, o me ha puesto como el dedo en la llaga, porque al igual que Zoila, estoy pasando por una situación muy diferente, pero esa situación me ha llevado como al otro extremo de lo que usted hablaba hoy, más bien como hacer, digamos, uno tiende como a volver a patrones viejos. Entonces, a uno se le olvidan esos derechos que uno tiene. Y a veces es para mal, porque uno, digamos, tiene un poquito de conciencia y sabe qué debe de hacer, pero ante las situaciones que uno vive, cuando se le juntan varias cosas, uno tiende como a volver a esos patrones viejos, más bien del lado negativo. Entonces a mí, sinceramente, me ha tocado y me ha servido mucho varios de los puntos que usted dijo hoy. Por ejemplo, me ha recordado que uno tiene derecho a equivocarse. O sea, yo soy una persona que tiende mucho a la perfección. O sea, siempre me fijo más de lo que tengo que dar y no, Dios libre, yo me equivoco, ¿verdad? Entonces uno tiene derecho a equivocarse, pero sabe que a veces esas equivocaciones, lo que decía usted de asumir los errores, es enfrentar las consecuencias, ¿verdad? Decir uno, ok, me equivoqué, no me voy a estar punzando que mire que esto, que el otro, pero tengo que asumir la responsabilidad. También me tocó mucho la parte que hablaba de tengo derecho a sentirme contento o ser feliz, porque a veces cuando uno está pasando por una situación difícil, a uno se le olvida eso y uno mismo se comienza a recriminar, pero ¿hasta cuándo podré ser feliz o no voy a ser feliz? Entonces me ha hecho como, o sea, como volver a eso y retomar eso. Y la parte de decir, o sea, tener derecho a decir no y no sentirse culpable. Eso para mí es muy importante porque a veces es muy difícil en una situación en la que uno tiene muchas responsabilidades y sabe que hay necesidades y tener uno que decir que no y no sentirse culpable. Y también pensaba en la parte que usted leyó de la cita que decía que Jesús sintió una inmensa tristeza. A mí hace poquito me pasó una anécdota que la enlacé inmediatamente con eso. Estaba yo en la iglesia y me sentía muy triste, por cierto, y tenía la imagen en la parroquia de Jesús Nazareno. Entonces yo recuerdo que me quedé viendo esa imagen y como que algo me dijo, bueno, algo no, fue Dios, me dijo, al final de la misa, vaya y acérquese a la imagen. Entonces yo me acerqué y me puse a contemplarla y me llegó esa cita que usted leyó hoy así con ese pensamiento y yo dije, si Dios que fue Dios, pero tenía sentimientos humanos, sintió tristeza cuando fue a orar al huerto, que sudaba lágrimas de sangre y se sintió traicionado, abandonado por sus discípulos. Dios sintió lo que yo sentía, o sea, lo que yo siento en ese momento. Y yo dije, si Dios, que fue Dios, sintió eso. Y sentí como aquella imagen me hablaba como con aquella ternura y me decía, yo sé lo que tú sientes. Y también como yo lo viví, tú tienes derecho a vivirlo, pero eso no va a ser eterno.
Entonces esa cita me tocó mucho, padre, y nada más agradecerle porque de verdad yo sentía que este tema pues nos iba a ayudar mucho y de verdad pues a mí en lo personal me ha ayudado a volver otra vez al horizonte, o sea, a mirar al objetivo, que a veces, como le digo, uno lo pierde porque está en situaciones muy difíciles y tiende a volver a patrones antiguos. Y ayer precisamente hablaba con un psicólogo y él me decía lo que usted dijo del autosabotaje. Cuando uno está en situaciones así, uno tiende a autosabotearse y entonces aquello se le vuelve o sea, no es que el problema no sea grave, pero se vuelve una tempestad más grande porque usted mismo se está saboteando, se está cortando la cuerda y se está haciendo más cosas de las que usted no debe hacerse. Entonces, o sea, pensar en los derechos de los demás, pero como dijo usted, ponerse uno en la situación de uno y estar uno bien, porque si uno no está bien, uno no puede ayudar a nadie. Así que muchas gracias, padre, de verdad. Muchas gracias porque a mí me ha ayudado mucho. Me da mucho gusto, Nuria. Me da mucho gusto que esto te fortalezca, te dé luz, confirme cosas que tú ya sabes seguramente y pues que te ayude a seguir autodescubriéndote, como es la finalidad pues de la vida, de nuestro cristianismo, del cristianismo que nos muestra Jesús, ¿verdad? Yo creo que esos elementos que tú mencionaste sobre los derechos a equivocarse siempre y cuando enfrentemos las responsabilidades, tu derecho a ser feliz, nuestro derecho a decir no, son cosas que siempre van a estar en juego en la vida. Pero es importante, como hoy lo dijimos, recordar que todo parte de mí, conmigo mismo. Si yo soy una persona que a mí mismo no me he dicho en muchas cosas no, pues difícilmente yo afuera voy a decir no. Si no soy una persona que tiene como prioridad su derecho a la felicidad, a buscarla y a construirla, nuestro derecho a ser responsables de las equivocaciones que cometemos, todo eso redunda pues en el autoconocimiento y en la mejor relación con nosotros mismos. Y pues qué bueno que confirmas muchas cosas y que te sientes identificada también con estos aprendizajes que pues son algo por lo que también nosotros hemos pasado, yo mismo, ¿verdad? Yo no hace mucho que yo conocí esto de los derechos asertivos y no soy yo un jovencito tampoco, ¿verdad? Pero es algo que había estado ajeno de mi propia vida hace mucho tiempo. Pero cuando yo conocí esto, yo me sentí tan identificado, tan como si me hubieran lanzado un salvavidas en medio del mar, cuando yo ya me había cansado de estar nadando y nadando y nadando. Esa es la finalidad de estos derechos, que nos ayuden primero a darnos el abrazo que nosotros mismos necesitamos de nosotros, no de los demás, de nosotros. Y que eso pues tenga la capacidad de sostenernos para así después relacionarnos con los demás. Y pues de ahí la importancia de estos derechos también. Pero muchas gracias, Nadia, por compartir tu experiencia. Gracias a usted, padre Arturo, más bien. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? María Luisa. Sí, buenas noches. Primero agradecer por la conferencia, muy interesante, y después, pues desde el tema, igual que Nuria, comparto que se me hizo bastante llamativo y mirar desde el autoconocimiento en esta parte de los derechos asertivos, pues yo veo una riqueza muy grande porque precisamente ayudan para autoconocerme y también para conocer al otro, ¿no? A la otra persona. Y esto de conocerlos y aprender a vivirlos, a asimilarlos como míos, ¿no? Y dar la oportunidad de que el otro también los tiene. Yo siento, me parece que me llevan a vivir
de una manera con mayor libertad y me recuerda a las palabras de Jesús, ¿verdad? La verdad siempre nos va a hacer pues, libres y el autoconocimiento, el profundizar en mí, también hace que mi espiritualidad se haga más profunda, que se haga más plena y entonces puedo mirar a Jesús a los ojos y escucharle y darle la oportunidad de que en ese abrazo personal también sentirme abrazada por Dios. Y eso es algo muy profundo y muy especial. Entonces, muchísimas gracias.